Bueno, en el presente video vamos a realizar este mecanismo que está aquí, el cual posee, bueno, es un ensamblaje de una, 2, 3, 4, 5 piezas más el eje y más los pernos y los dos pines. Entonces vamos a realizar cada una de las piezas por separado. Después los vamos a unir en un ensamblaje para finalmente realizar un estudio de movimiento, el cual nos va a permitir ver el movimiento del mecanismo como se muestra. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Espero les guste este video. Bueno, para empezar vamos a diseñar la placa, que es esa, o la base, la cual posee un agujero que es ese, que es más grande que los demás, en donde va a ir el motor. Desde aquí se va a conectar la biela, ¿sí? Y estos cuatro agujeros son más pequeños que ese y son los que van a fijar el deslizador, que es el que va acoplado al bloque o al pistón. Las dimensiones que vamos a usar van a ser las siguientes. Bueno, aquí el ancho del rectángulo de la placa va a ser de 4 pulgadas, el, el largo va a ser de 12 pulgadas, el agujero más grande va a ser de 0.5 de diámetro y los otros cuatro agujeros pequeños van a ser de 0.25, los cuales se van a distanciar entre ellos por 8.5 pulgadas y van a estar a 0.5 del extremo de la placa, del extremo vertical, y a 0.75 del extremo horizontal. Además de eso, después se va a extruir la placa una longitud de 0.25, que es el espesor, y los chaflanes van a ser de radio 0.1 pulgadas. Entonces hay que recordar que voy a trabajar con pulgadas. Entonces para eso en esta pestaña se va a colocar esa, se va a dar clic a esa opción. Entonces para empezar voy a crear un nuevo archivo. En este menú voy a seleccionar pieza y voy a dar en aceptar. Posteriormente me voy a ir a la vista planta y voy a colocar croquis. En la planta voy a hacer un rectángulo de centro. Antes de dibujar el rectángulo cambio en, en esta pestaña que está en el extremo inferior derecho. Voy a poner la unidad que va a ser pulgadas. ¿Sí? Entonces voy a dibujar un rectángulo que va a ser ese. Y con cota inteligente le voy a dar las dimensiones que van a ser: el largo va a ser de 12, doy en aceptar, y el ancho va a ser de 4 y doy en aceptar. Posteriormente voy a hacer algunos círculos. El primer círculo va a estar aquí, aquí va a haber otro, después me extiendo por la misma horizontal y va a haber otro aquí, después me voy a extender por la vertical y aquí va a estar el otro. Después me voy a extender nuevamente, a proyectar por esa horizontal y aquí va a haber otro círculo y doy en aceptar. Luego me voy a con inteligente y le voy a dar al círculo superior un diámetro de 0.5 y doy en aceptar. Luego voy a establecer la distancia
entre este centro y esta vertical, que va a ser de 1 pulgada, y doy en aceptar. Posteriormente, usando control, voy a seleccionar las 4 circunferencias y les voy a dar una relación de igualdad en el menú de acá de la izquierda. Le doy para que sean iguales y doy en aceptar. Luego voy a usar la herramienta de cota inteligente para darles un diámetro de 0.25 a los 4. Solo basta con dar 1, ya que le he dado relación de igualdad. Posteriormente voy a establecer que ese punto, selecciono con control y selecciono ese punto, van a estar en la misma vertical y doy en aceptar. Luego con control selecciono ese y este y voy a decir que van a estar en la misma horizontal y voy a dar en aceptar. Luego, usando control, selecciono este y ese y voy a decir que van a estar en la misma horizontal y voy a dar en aceptar. Posteriormente me voy a cota inteligente y voy a decir que la distancia entre ese punto con control y ese punto va a ser de 8.5 y voy a dar en aceptar. Luego voy a decir que la distancia entre ese punto y esa vertical, entonces voy a cota inteligente y voy a decir que la distancia entre este punto y esta cota vertical va a ser de 0.5 y doy en aceptar. Posteriormente voy a decir que la distancia entre esa horizontal y ese punto va a ser de 0.75 y voy a dar en aceptar. Luego voy a decir que la distancia entre ese punto y esta vertical va a ser de 0.5, doy en aceptar. Luego voy a decir que la distancia entre ese y ese, cota inteligente, voy a decir que la distancia entre ese punto entre la horizontal y ese punto va a ser de 0.75, doy 0.75 y voy a dar en aceptar. Igual que esta distancia, bueno, esa ya está lista y esas dos también están listas. Entonces ese con ese 0.75 está perfecto.
Entonces me voy a operaciones y voy a colocar instruir saliente base. La dimensión va a ser de 0.25 pulgadas. Y le voy a dar en aceptar. De esa forma me ha quedado la placa. De esa forma me ha quedado la placa. Entonces ahora voy a dar en control 7 y voy a dar en guardar como. Y le vamos a poner base 1 en este caso, porque base ya está. Le voy a poner mejor placa base. Y doy en guardar. Bueno, en el caso de la biela, que es esa, que es la que vamos a realizar ahora, vamos a tener que este diámetro va a ser de 0.25, este diámetro exterior va a ser de 0.75, este diámetro que está aquí va a ser de 0.5 y este va a ser de 1.5. Entonces, para empezar voy a crear un nuevo archivo. Selecciono pieza y doy en aceptar. Entonces, me voy a croquis, dibujo. Antes de irme a croquis, voy a poner la unidad en pulgadas. Me voy a la vista planta y selecciono el menú de croquis. Entonces voy a dibujar un diámetro, un círculo de diámetro 0.25. Selecciono cota inteligente y voy a darle 0.25 de diámetro. Luego voy a hacer otro círculo concéntrico al cual le voy a dar un diámetro de 0.75 y doy en aceptar. Luego voy a dibujar otro círculo que va a estar por aquí y va a ser así, el cual le voy a dar un diámetro de 0.5 y doy en aceptar. Y luego hago otro círculo concéntrico al cual le voy a dar un diámetro de 1.5. Además, yo voy a decir que la distancia entre los dos centros de la circunferencia va a ser de 2 pulgadas y voy a dar en aceptar. Luego voy a dibujar una línea que va a ir de ese punto a ese punto, que va a ser tangente en ambos lados. Y voy a usar el mismo comando para dibujar otra línea desde ese punto hasta ese punto, que va a ser tangente. Posteriormente me voy a recortar entidades y voy a recortar recorte inteligente
Voy a recortar esa y esa. Y voy a dar en aceptar. Luego voy a seleccionar el contorno y los círculos. Y voy a dar una operación de extrusión a la cual le voy a dar una longitud de 0.25 pulgadas. Y voy a dar en aceptar de esa forma. Le vamos a poner desde el plano medio y doy en aceptar. De esa forma. Posteriormente voy a realizar un vaciado. Entonces me voy a operaciones y voy a dar vaciado. Entonces en esta voy a seleccionar esa cara. Y le voy a dar 0.1 pulgadas. Y voy a dar en aceptar. De esa forma. Luego le voy a aplicar un redondeo de 0.1. Entonces me voy a operaciones. Redondeo. Aquí. Entonces voy a seleccionar eso. Y voy a dar en aceptar. De esa forma. Y ahí estaría lista la biela. Entonces voy a dar en guardar como y le vamos a poner biela 1 y doy en guardar. Bueno, ahora voy a hacer el deslizador, que es ese elemento que está ahí con forma de U. Los agujeros no se los voy a hacer al tiro, sino que se los voy a hacer cuando hago el ensamblaje. Así que voy a hacer el elemento solamente, sin los 4 agujeros que se muestran ahí. En el caso de las longitudes, la longitud del largo, que es esa distancia, va a ser de 9 pulgadas, el largo del deslizador o el recorrido. Este ancho, que está aquí, va a ser de 3 pulgadas. El espesor de la figura en todo, en todo, en toda su trayectoria, que viene siendo todo desde acá, hasta allá, va a ser de 0.5 pulgadas. Y la altura, que es desde aquí hasta acá, va a ser de 0.75. Entonces el largo es 0.9, el ancho va a ser 3 pulgadas, el espesor de la figura en toda la longitud es 0.5, que viene siendo la distancia del ancho, y la altura de la figura, que viene siendo la altura de ese rectángulo, va a ser de 0.75. Entonces para empezar voy a crear un nuevo archivo, me voy a nuevo, pieza, y voy a hacer un dibujo, ¿sí?, en el plano, en la planta. Voy a croquis. Entonces voy a croquis, voy a hacer una línea que va a empezar aquí más o menos y se va a tirar 0.5 hacia arriba. Antes voy a poner pulgadas, planta. Entonces voy a hacer una línea que va a ser 0, va a estar en 0.5 pulgadas, más o menos ahí.
y que se va a tirar en esa dirección. Después se va a ir hacia abajo y después se va a ir en esa dirección. Luego voy a ir así, 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 así. Y eso es más o menos. Ahora me voy a dar las dimensiones usando cota inteligente. Esta distancia desde aquí hasta acá va a ser de 0.5 y doy en aceptar. Lo mismo desde aquí hasta acá, también va a ser de 0.5, una pieza simétrica. Perdón, esa distancia es de 1.5. Esas distancias son las dos, ambas de 1.5. 1.5. Y esta también. 1.5. Luego, esta distancia va a ser de 9 pulgadas. Y esta distancia desde aquí hasta acá desde aquí hasta acá va a ser de 8.5 y deben aceptar. Ahora, el espesor, que es ese, desde aquí hasta aquí, va a ser de 0.5, deben aceptar. Y el espesor del otro lado, que es ese, también va a ser de 0.5 y deben aceptar. Entonces este mide 9 y este mide 3, pero no es necesario acotarlo porque entre ese, que es de 1.5, y ese, que también es de 1.5, van a dar los 3. Si es que trato de acotarlo, me va a salir que está sobredimensionado. Ah, no, ahí está, 3 pulgadas. Entonces, de esa forma queda definido. Ahora voy a seleccionar los elementos usando control para hacer la extrusión. Los selecciono todos usando control y me voy a operaciones, extrusión de saliente base. Voy a hacer una extrusión desde el plano medio con una distancia de 0.75 pulgadas y voy a dar en aceptar. De esa forma. Posteriormente voy a aplicar un fillet o un redondeo. Para eso voy a seleccionar esa cara, y por fuera igual voy a seleccionar las caras exteriores, esa y esa, y voy a dar en aceptar. Y de esa forma me ha quedado listo el deslizador. Entonces ahora me voy a guardar como control 7 para dejarlo en vista isométrica.
Voy a dar guardar como y le voy a colocar deslizador 1 y doy en guardar. Realizar el bloque o pistón, el cual en la parte superior posee un agujero de diámetro 0.25 pulgadas. Voy a tener en consideración las siguientes dimensiones. El lado superior, ¿sí?, que es el ancho superior, vendría siendo de 2.5 pulgadas. La altura va a ser de 1 pulgada. La distancia entre esta cara y esa cara va a ser de 0.25. O sea, esa es la 0.25 vendría siendo la longitud de las alas. La superficie inferior va a tener una longitud de 2 pulgadas. Y bueno, esto es 0.5, ¿sí?, que es la altura del ala. Y aquí hay 0.25. Bueno, esto es una pieza simétrica. Además va a tener una longitud de 3 en total. Entonces, para empezar, voy a crear un nuevo archivo. En este menú voy a seleccionar pieza y voy a dar en aceptar. Posteriormente me voy a ubicar en el plano frontal, plano alzado, y voy a colocar croquis. Aquí me voy a este menú y voy a seleccionar línea, ¿sí? Menú de croquis, selecciono línea y voy a empezar en ese punto. Bueno, antes que eso voy a cambiar la unidad a pulgadas. Entonces, estaba en alzado, cambio la unidad a pulgadas y me voy a ir más o menos 1 pulgada, más o menos 1 pulgada hacia acá. Esto lo estoy haciendo hacia el ojo, por así decirlo. Después con la herramienta cota inteligente le voy a dar las dimensiones. Aquí hacia arriba tiene 0.5 aproximadamente. Hacia la derecha son 0.25 aproximadamente. Hacia arriba son 0.5. Aquí son 2.5 aproximadamente. 2.5 aproximadamente. Voy hacia abajo y termino de cerrar. Termino de cerrar la geometría. Luego doy escape. Posteriormente voy a usar la herramienta de cota inteligente para dar las dimensiones. Esta va a ser de 1 y esta va a ser de 1 igual, para que entre las dos sumen 2. Esta cota va a ser de 2.5. Voy a seleccionar usando control esa vertical, esa y esa, para decir, la selecciono esa, pongo control y selecciono esa para decir que sean iguales, y voy a seleccionar esa, usando control selecciono esa y esa, y también voy a decir que sean iguales. Entonces doy a aceptar, me voy a cota inteligente y voy a decir que eso va a ser de 0.5, lo cual está bien. 0.5 y doy a aceptar. Y selecciono la que estaba horizontal, esa, y es 0.25. Voy a dar a aceptar.
Entonces, de esa forma me quedaría definido el perfil. Me está faltando esa 0.5. Entonces, ahora me voy a seleccionarlas. Voy a seleccionar todo el perfil usando control. Selecciono todo el perfil para poder darle la extrusión. Tuve que hacerlo de nuevo porque había una que no se había seleccionado. Ahí. Entonces selecciono todo el perfil y me voy a operaciones, extruir saliente base. Y voy a ponerle desde el plano medio. Y una distancia de 3 pulgadas, que es la longitud total del bloque. 3 pulgadas. Y voy a dar en aceptar. No me dejó hacerlo. ¿Por qué no me ha dejado? Me da la impresión que es porque estas dos son dos líneas. Las voy a eliminar y voy a volver a hacerlas como una sola. De esa forma. Es la única explicación que le puedo otorgar a que no me haya dejado hacer la extrusión. La voy a seleccionar completa, excepto las cotas. Y voy a dar a operación, extruir saliente base. Y le voy a dar 3 pulgadas. 3 pulgadas. Y voy a dar en aceptar. Según lo que me señala, existe un... Ahí me lo pudo... Ahí me hizo la extrusión. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar la vista superior. Uso control y 5 y se coloca la vista superior. Entonces voy a dibujar unas líneas auxiliares y la voy a colocar como croquis. Entonces en el centro voy a dibujar un círculo de diámetro 0.25. Entonces con cota inteligente le doy el diámetro de 0.25 y doy en aceptar. Luego selecciono el contorno del círculo. Selecciono el contorno del círculo y voy a extruir corte. Por todo le voy a colocar. Y le voy a dar en aceptar. De esa forma se me hace el agujero que tiene el bloque en la parte superior. Ahora me está faltando realizarle los fileteados.
Los fillets son de 0.1. Entonces me voy a operaciones, me voy a fillet o redondeo y voy a seleccionar esa cara. Selecciono las 6 caras de la geometría de esa forma y voy a dar en aceptar. Y de esa forma me ha quedado el bloque. Puedo darle algún color, ¿sí? En apariencias, color, voy a dar color metálico, démosle color de latón pulido. De esa forma. Y ahora voy a guardar como y le voy a poner bloque. Bloque. Y voy a darle en guardar. Bueno, ahora voy a dibujar el enlace, que es este vástago que está aquí, el cual posee dos agujeros en los extremos y tiene las siguientes dimensiones. Este radio superior es de 0.25. Este círculo que lleva el agujero es de 0.25 de diámetro. Y la distancia entre los dos centros de los círculos es de 6 pulgadas. Entonces, para empezar, voy a crear un nuevo archivo, pieza, y doy en aceptar. Entonces voy a seleccionar primero las unidades, me voy a esta pestaña, voy a poner para que sean pulgadas y me voy a la vista planta, voy a crear un croquis, el cual va a consistir en una ranura de centro y extremo. Ahí va a estar el centro y ahí va a estar, me interesa que sea ortogonal, así, que sea horizontal, perdón. Entonces voy a crearla más o menos así y doy en aceptar. Luego me voy a Cota Inteligente, voy a seleccionar la cara del lado inferior y le voy a poner que sea de 6 pulgadas y doy en aceptar. Posteriormente doy en aceptar y Cota Inteligente nuevamente, voy a seleccionar ese diámetro y le voy a poner que tenga un radio de 0.25 unidades. Y nuevamente Cota Inteligente y voy a seleccionar ese espesor y va a ser 0.5. Aceptar. Además voy a dibujar los círculos. Dibujo los dos círculos. Esa cota que acabo de hacer está sobredimensionando, así que la voy a borrar. Entonces dibujo los dos círculos, los selecciono usando control y voy a colocarles que sean iguales. Doy en aceptar. Me voy a Cota Inteligente y le voy a dar un diámetro de 0.25 de diámetro. 0.25. La otra circunferencia tiene 0.25 pero de radio. Entonces ahora debo extruir esta geometría
La voy a seleccionar completa. La voy a extruir una distancia de 0.125 desde el plano medio. 0.125 desde su plano medio. De esa forma. Y así me quedaría el enlace. Le puedo agregar un color. Un color no de plástico, de metal. Puede ser color bronce, podría ser. Y voy a guardar. Le vamos a poner enlace. Y le pongo guardar. Ahora rápidamente voy a hacer el eje. Cierro. Rápidamente voy a hacer el eje. Ahora, para hacer el eje, voy a crear un nuevo archivo. En este menú selecciono pieza, doy en aceptar. Y me voy a ubicar en la vista superior, planta. Coloco en la pestaña de unidades, coloco pulgadas. Me coloco en la pestaña superior, doy a croquis y voy a dibujar un círculo de diámetro 0.5. Entonces, diámetro 0.5. Ahora me voy a cota inteligente. Entonces le vamos a dar el diámetro que es 0.5 y doy en aceptar. Posteriormente me voy a operaciones y le pongo extruir saliente base. Lo voy a extruir desde su plano medio, una distancia de 1.5. Y voy a dar en aceptar. De esa forma. Ahora voy a apariencias y le vamos a dar algún color. Va a ser color oro. Y me voy a guardar como. Y le voy a dar en nombre de eje. Y doy en aceptar. Dibujarlos. Voy a modelar los pines que son S y S. Que son simplemente cilindros de diámetro de 0.25 pulgadas y altura 0.375. Entonces para eso me voy a nuevo, pieza, y me voy al plano planta, voy a croquis, cambio las unidades a pulgadas, planta, croquis, y voy a dibujar un círculo que va a tener un diámetro de 0.25. Doy en aceptar. Entonces, cota inteligente, le vamos a poner 0.25, que es el diámetro, 0.25, y doy en aceptar. Luego le doy un extruir, una extrusión, y le vamos a dar una extrusión de 0.375. 0.375 pulgadas y doy en aceptar. Luego le puedo cambiar el color en apariencia. Le vamos a poner color plata. Apariencia, color plata. Y voy a guardar como. Le vamos a poner pin 1 y doy en guardar. Para hacer el ensamblaje me voy a un nuevo, creo nuevo archivo y voy a seleccionar en este menú ensamblaje y doy en aceptar.
Posteriormente voy a traer primero la base, que es el archivo placa base, y doy en abrir. La voy a ubicar de esa forma. Posteriormente me voy a ensamblaje y voy a insertar los demás componentes. Entonces voy a traer la biela, la selecciono usando control, el bloque, el deslizador, el eje, el enlace y el pin, y voy a dar en abrir. Ahora con el clic izquierdo del mouse voy a ir presionando para que se vayan agregando los elementos. Ahí está el eje, el enlace, el pin, y además voy a insertar otro pin más. Abrir de esa forma. Y ahí me quedan todos los componentes. Entonces, para empezar voy a ubicar primero el eje, que es ese. Para eso voy a seleccionar su cara inferior usando control y selecciono la cara inferior de la base de esa forma. Y me voy a ensamblaje, relación de posición, y les voy a dar que sean coincidentes y voy a dar en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar esa cara del eje y esa cara de la base. Y posteriormente voy a seleccionar esa cara del cilindro y esa cara. Me voy a ensamblaje, relación de posición, y los voy a hacer concéntricos y voy a dar en aceptar de esa forma. Posteriormente voy a ubicar la biela. Antes de eso la selecciono, le voy a cambiar el aspecto. Le voy a cambiar el aspecto, la voy a poner de color azul. Ahora voy a seleccionar esa cara de la biela y esa cara que está ahí y les voy a dar relación de coincidentes y voy a dar en aceptar. Luego selecciono esa cara del eje y esa cara interior del cilindro de la biela y le voy a dar relación de concéntricos y voy a dar en aceptar. Entonces para lograr que la biela y el eje se muevan de forma solidaria, voy a este menú que está aquí y voy a seleccionar la biela. Selecciono su cara, su vista lateral usando control. Luego me voy al eje y selecciono su plano alzado. Y me voy a ensamblaje y le voy a dar relación de coincidentes y voy a dar en aceptar. De esa forma al mover la biela también se mueve el eje. Posteriormente voy a seleccionar esta cara del pin apretando control y selecciono esta cara y le voy a dar relación de concéntricas y voy a dar en aceptar. Luego voy a traer el enlace seleccionando su cara inferior y selecciono esa cara y los voy a poner como coincidentes. Luego selecciono esa cara y selecciono esa cara del cilindro y los voy a hacer concéntricos de esa forma. De esa forma al girar la biela se mueve también el eje
y se mueve también el enlace o el vástago. Posteriormente voy a tomar esta cara, seleccionar esa cara y esa cara y esa cara. La selecciono, me voy a relación de posición en ensamblaje y les voy a poner, le voy a agregar una distancia, bueno, poniendo la medida de unidades en pulgadas de 0.25 y deselecciono el invertir cota. Deselecciono el invertir cota y doy en aceptar. Luego selecciono la cara inferior del deslizador y la cara superior de la placa y las pongo como coincidentes de esa forma. Posteriormente me voy a este menú y voy a seleccionar el deslizador y selecciono su plano de alzado y la placa también selecciono su plano de alzado. Me voy a ensamblaje, relación de posición y los hago coincidentes de esa forma. Posteriormente voy a ubicar el bloque. Entonces, para eso voy a seleccionar esa cara del bloque con harto cuidado y esa cara del deslizador y los voy a poner como coincidentes. Luego voy a seleccionar esa cara del bloque y usando control selecciono esa cara del deslizador para hacerlos coincidentes y voy a dar en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar esta cara del cilindro y esa cara del bloque para hacerlas concéntricas de esa forma y selecciono el segundo pin, selecciono esa cara y esa cara. Quiero darle relación de concéntricas, selecciono esa cara y selecciono esa cara y me voy a ensamblaje, relación de posición para hacerlas concéntricas y doy en aceptar. Luego selecciono esa cara del segundo pin y selecciono esa cara de el enlace y le voy a dar relación de coincidencia de esa forma. Bueno, de esa forma me queda ya definido el mecanismo. Se puede también ver más o menos cómo va a funcionar. Voy a dar en aceptar. Ahora me está faltando hacerle los hoyos al deslizador. Para eso lo voy a seleccionar y voy a dar clic derecho del mouse para dar en editar pieza. Voy a tener que guardarla. Guardo el documento. Ensamblaje 3 le voy a poner. De esa forma los otros elementos se me ponen color transparente y el elemento que quiero editar me queda sólido. Entonces voy a seleccionar esa cara y voy a dar en croquis. Luego voy a dibujar 4 círculos concéntricos que van a ser de la misma medida de los círculos que posee la placa.
de esa forma y doy en aceptar. Posteriormente voy a extruir corte y vamos a colocar por todo, desde plano de croquis por todo, y doy en aceptar. De esa forma se me han generado los agujeros. Y puedo salir del croquis. Ahora vuelvo al ensamblaje. Ahora, para traer las tuercas me voy a este menú, al toolbox. Está aquí, toolbox. Y voy a agregar las tuercas, ¿sí?, que van a ser del sistema ANSI Inch. Selecciono donde dice perno y tornillos, luego cabeza hexagonal, y voy a seleccionar el cuarto, que es perno con cabeza hexagonal, y lo traigo arrastrándolo. Pero quiero colocarlo justamente en el agujero. Los coloco en el agujero. Coloco uno, coloco otro, coloco el siguiente y el siguiente. Y ahora me ha quedado listo el diseño. Voy a eliminar los pernos sobrantes con suprimir. Los elimino. Ahora ya me ha quedado el diseño completamente terminado. Entonces, bueno, para realizar el estudio de movimiento me voy a esa pestaña, y estando en esta pestaña me voy a ir a menú, que es ese, propiedades del estudio de movimiento, y le voy a colocar 200 tramas por segundo y doy a aceptar. Luego voy a asignar el motor. Para eso presiono este icono, que el motor va a estar en ese eje que está ahí. Entonces selecciono el eje, motor rotatorio, y en las RPM voy a dar a 50 giros por minuto, velocidad constante, y voy a dar en aceptar. Ahora puedo darle play y ver cómo va a ser el movimiento. Uno puede cambiarle la velocidad de reproducción para verlo más lento, por ejemplo a 0.5, y se ve más lento. Bueno, y de esa forma quedaría terminado el estudio de movimiento. Espero les haya gustado.